Hola, en este video quiero retomar algunos puntos del video anterior sobre la visión panorámica de la antropología, el parentesco, en particular algún par de puntos que no alcancé a abordar. Eh, bueno, vimos aquí, visión panorámica de la antropología. Vimos que el estudio parentesco era el objeto privilegiado de la antropología en sus inicios y durante gran parte del siglo XX, ¿no? Eh, que todos los fundadores de la disciplina hicieron contribuciones en este campo. Eh, Vimos cuáles son las principales discusiones, que se desarrolló un vocabulario propio, unas teorías también, que el punto culmine, estas teorías podría identificarse con la publicación de las estructuras elementales del parentesco por Claude Lévi-Strauss en el año 49. Eh, bueno, también eh, una suerte de construcción de los sistemas de parentesco, ¿no? Desde distintas perspectivas, la decadencia de los estudios de parentesco y el resurgimiento en los años 80 y 90, sobre todo a partir de la aparición de los estudios de género. Ahí al medio teníamos a François Héritier, que es una de las antropólogas de las que quisiera hablar hoy, ¿no? También hablamos de lo que se ha dado a llamar el giro ontológico en la antropología y cómo esto también se ha expresado en distintos desarrollos sobre el parentesco, uno de los cuales es el libro de Marshall Sahlins, aparecido en el 2011. Pero, y vimos también cuáles son las problemáticas, ¿no?, más actuales del parentesco y por qué se vuelve a presentar como un elemento relevante en nuestras sociedades, ¿no? Y por lo tanto es un objeto de estudio al cual la antropología puede atender de manera especialmente pertinente. Pero también hay otras discusiones y otros planteamientos que fueron relevantes en el desarrollo de la antropología del parentesco. Aquí tenemos a la izquierda a Claude Lévi-Strauss y a la derecha al sociólogo Pierre Bourdieu. ¿Por qué están ellos dos juntos? Porque fundamentalmente la antropología o el abordaje que la antropología clásica tuvo sobre los estudios de parentesco trató sobre las normas, sobre las estructuras, ¿no?, sociales y las estructuras profundas, en el caso de la historia, que se construyen a partir de las normas, es decir, los mecanismos. Por eso es que Levi-Strauss estudia ciertas reglas matrimoniales y cómo esas reglas se entienden o se desprenden de un mecanismo más básico aún, que es el mecanismo de la reciprocidad, como que es la forma elemental en la que se relaciona el sí mismo con lo otro. Y cómo al establecer diferencia entre dos elementos que se corresponden, esos elementos se integran en una unidad mayor, ¿no? En el caso del parentesco, por medio de la alianza. Sí, la prohibición del incesto es una regla negativa que te obliga a renunciar al matrimonio al interior de tu grupo, con lo cual tienes que orientarte hacia otro grupo que es diferente del tuyo, pero con el cual mantienes una relación de alianza, con la cual es posible mantener relaciones matrimoniales. Pues bien, esto ya durante los años 60, 70, 80 empieza a ser discutido por distintos autores dentro de la antropología y fuera de la antropología, pero creo que el que más claramente hace esto es Pierre Bourdieu. Bourdieu pone énfasis en las estrategias,
más que en la estructura, ¿no? Es decir, las estructuras son siempre parte de un campo y son parte de un proceso y son un resultado. Las estructuras son estructurantes y estructuradas. Por ejemplo, Bourdieu es un sociólogo que ha desarrollado toda una jerga y un dispositivo teórico analítico bastante sofisticado que tiene una serie de términos que pueden hacer parecer muy complejos sus análisis, pero son muy propositivos. Y lo primero que él aporta al análisis del parentesco es que más importante que lo que oficialmente se dice respecto de lo que es un sistema de parentesco, o sea, más allá de las normas, lo que debemos observar es lo que los actores sociales hacen, ¿no? Con esas normas, a pesar de esas normas, eh, cómo se establecen otras normas paralelas a las normas explícitas. Entonces, el parentesco eh, real versus el parentesco oficial, ¿no? Eh, no es, eh, no es indiferente que uno de los libros de Bourdieu se llama Sentido Práctico, ¿no? Porque eso es lo que a él le interesa, el sentido práctico del parentesco, ¿no? Eh, bueno, vamos a verlo más adelante, pero es uno de las críticas también que se hacen al estructuralismo y a las cuales también va a responder Levi-Strauss. Bueno, Levi-Strauss nunca fue muy bueno para responder directamente a las críticas, pero uno se da cuenta que usaba el golpe cuando él volvía a escribir algo que de algún modo reparaba aquellos elementos débiles en sus formulaciones anteriores. Y a esto podemos decir que responde cuando hace una reflexión sobre la organización social coacute y habla sobre o elabora la tesis de las sociedades de casas, que más que tener linajes, tienen grupos de parentesco que se constituyen en torno a casas. Y esas casas se constituyen de manera más bien pragmática, es decir, algo bastante parecido a lo que habría planteado Bourdieu. Por lo tanto, por eso dice ahí de las normas a la estrategia, ¿no? Entonces, en este sentido, el estudio del parentesco pasa a ser algo que está tan arraigado en las estructuras como en la historia, ¿no? Y ahí hay trabajos muy interesantes de antropólogos que están muy cerca de la historia, de la antropología histórica, como Enric Porquer y Gené, por ejemplo, un antropólogo catalán que murió hace un par de años, tristemente, y que desarrolló todo un trabajo histórico sobre los chuetas en la isla de Mallorca. Chuetas son los criptojudíos. Y cómo esa comunidad se mantenía, se ocultaba y se reproducía, pero se mezclaba estratégicamente a través de los matrimonios con la sociedad local, ¿no? Es un trabajo muy interesante que también trata de abordar esta dimensión estratégica e histórica, sin dejar de lado necesariamente los mecanismos y las estructuras matrimoniales. Bueno, ya hablamos de François Héritier, la mencioné hace un momento atrás. Ahí está con una edad un poco más avanzada, junto a su maestro Lévi-Strauss. François Héritier sucedió a Lévi-Strauss en el Collège de France, el Colegio de Francia. El Colegio de Francia o formar parte del Colegio de Francia es el honor más grande que puede tener un intelectual francés. Ella se llama François Héritier, que viene a ser algo así como eh, la heredera, ¿no? En este caso es literalmente la heredera de Lévi-Strauss. Ella es la continuadora y la renovadora de un estructuralismo, no solo
en términos de los estudios de parentesco, sino de lo que se entiende por simbolismo, por ejemplo, una pensadora muy relevante que tal vez todavía no ha tenido la repercusión que debería, eh, y que vino a plantear todo no un cuestionamiento, sino que una reformulación, una revisión de las bases corporales de la diferencia, de las diferencias sexuales como primera diferencia y por lo tanto como posibilidad de construcción de lo simbólico. Y va a realizar estudios de parentesco a partir de esa base, a partir de las diferencias sexuales y después lo que va a llamar la valencia diferencial de los sexos, es decir, de cómo el género femenino está usualmente posicionado en relación de inferioridad al, al género masculino y cómo eso determina las maneras de orientarse y de estructurarse los sistemas de parentesco. Eso está trabajado en el libro que aparece ahí al medio, que se llama El ejercicio del parentesco. Y después trabaja lo que en la antropología estructuralista se llaman los sistemas complejos. En este caso, en un libro que se llama Las dos hermanas y su madre, trabaja, que tenemos un título en la antropología del incesto, trabaja lo que se llama el incesto de segundo grado. O sea, aquellas prohibiciones que se aplican a los parientes de mis parientes y sobre todo a los consanguíneos de mis parientes afines. Por ejemplo, a la hermana de mi esposa o a la prima de mi esposa. Entonces ya es un incesto de segundo grado. ¿Por qué le interesan estas cuestiones? Porque Lévi-Strauss se aboca fundamentalmente a los sistemas elementales, es decir, aquellos sistemas donde hay reglas matrimoniales o son sistemas que están estructurados por reglas positivas que dicen con qué pariente una persona tiene que casarse. Por ejemplo, debe casarse con el hijo de la hermana del padre. Por ejemplo, eso es una regla matrimonial, digamos, positiva. Una regla negativa, en cambio, es como la que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos un sistema de parentesco que es complejo porque tiene muy pocas reglas. Las reglas que tenemos nosotros son que tenemos prohibido el incesto dentro de la familia nuclear. Y más allá de eso, se regula por otro tipo de elementos, de estructura demográfica, cuestiones de clase, cuestiones de raza, cuestiones de etnia, cuestiones políticas, pero que son más bien históricas y que no son complejas en el sentido de que no se derivan de un mecanismo básico, como sería la reciprocidad. Lo vamos a ver más adelante en el curso, pero es básicamente eso. Entonces, François Lillier ingresa o desarrolla el estructuralismo en los sistemas más complejos y por eso se va acercando, ella es la primera o una de las primeras en realidad, ¿no? Que va avanzando al estudio mediante software del parentesco, el tratamiento digital de los datos. Hay grandes bases de datos, ya así como Bourdieu vamos a poner énfasis en las prácticas y las estrategias, en sistemas complejos que no se pueden entender en base a una regla, hay que encontrar la regularidad en base al análisis estadístico, matemático, algorítmico de sistemas complejos de redes, ¿no? Ella es una de las que empieza con esto. A ver, vamos a volver después sobre Baudelaire porque ya que estábamos hablando del análisis computacional del parentesco. Uno de los antropólogos que ha seguido por este camino es Laurent Barry, que escribió este libro que se llama El parentesco, que no está traducido al español.
y que junto a otros han desarrollado un software que se llama PUC, que en realidad es la integración de una serie de otros ambientes, eh, de otros software, eh, como Payek, eh, entre otros, que permite, como ustedes ven ahí, establecer una red compleja y analizarla en base a una serie de parámetros. Por ejemplo, analizar cuáles son las principales formas de matrimonio que se presentan en una sociedad. Si tiene puede ser una sociedad, por ejemplo, que tenga una regla patrilineal o matrilineal, pero que sin embargo, en términos de conformación de grupos, tenga un peso más matrilineal, siendo patrilineal, si nos guiamos por la memoria y el establecimiento de vínculos genealógicos efectivos, ¿no? Entonces, bueno, yo puse algunas imágenes que arroja este análisis. eh, en este curso nosotros no vamos a ver porque el objetivo del curso es establecer ciertos conocimientos generales, pero que ustedes podrían desarrollar más adelante con los conocimientos que obtengan en este curso. Finalmente quisiera presentar en breve el trabajo de Maurice Godelier. El año 2004, si no me equivoco, él publicó este libro, La metamorfosis del parentesco, que es un intento de una teoría sintética del parentesco en eh, la cual se presenta el parentesco como formando parte de un dispositivo político, ¿no? Por medio del cual se naturalizan eh, un orden histórico, ¿no? Claro, es decir, el parentesco junto con, eh, o sea, en conjunción con los aspectos mágicos religiosos que están incorporados en la concepción, por ejemplo, de la persona, ¿no? La reproducción sexual, ¿no? Baudelaire va a decir que no basta un padre y una madre para crear un niño. Siempre hace falta un espíritu, un Dios, un principio trascendente que le insufla la vida o un espíritu que encarne en ese cuerpo. En ese sentido, el parentesco junto con eh, el sistema de creencias los que van a sacar de la historia un determinado orden social y lo van a inscribir en la carne, en el cuerpo de los seres vivientes, van a inscribir la ley en esa suerte de naturaleza o de naturaleza sobrenatural, podríamos decir, ¿no? De un orden político que ya no tiene origen en un momento histórico, sino que en la naturaleza de las cosas o en cómo los dioses han querido que las cosas sean, ¿no? Entonces Baudelaire, en un libro muy voluminoso, plantea esta teoría general del parentesco, que podríamos decir que es una de las últimos antropólogos que se ha atrevido a hacer una cosa así, después de Levi-Strauss, ¿no? Eh, es un libro muy, muy, muy interesante que no se ha traducido al español, que está en francés y en inglés, pero que para el cual existen algunos artículos y conferencias en español a las cuales ustedes van a acceder. Y bueno, yo diría que con eso ya tenemos una visión un poco más, más global de lo que es la antropología del parentesco. Eso, quería complementar mm, la clase que grabé en el video anterior. Así que, bueno, se las dejo y nos vemos en el próximo video.